nombre es Björn Daniel Brunner. Yo vengo de la Universidad HAV Hamburgo. Bueno, la principal razón para elegir Bolivia fue mi familia, porque ya antes, después de mi colegio, he viajado a Brasil y he encontrado este continente de Sudamérica que me interesa mucho en este momento. Yo quería ver algo nuevo. La cosa difícil para mí fue que tenía que aprender una nueva lengua, pero ahora, después de un año, está muy bien con entender y hablar. Una de mis mejores experiencias, no puedo decir una, porque había muchos, fue el viaje a Salar de Uyuni, que fue súper impresionante. Había un desierto de sal tan grande que no podrías ver un fin. Y hemos viajado en este viaje también al desierto Atacama, que es un parque nacional, y allá hay varias lagunas que tienen una diversidad de animales muy grande, y ese fue súper impresionante y me gustaba mucho. Una otra experiencia más fuerte, más emocional, fue la viaje con un curso, se llama Patrimonio Cultural, a Potosí. Y allá hemos visitado las minas. Bueno, la Universidad Católica tiene una gran diversidad de cursos, de la posibilidad para elegir cursos también que no son de tu carrera. Por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería ambiental y yo solo elegí cursos que no fueron de mi carrera para hacer un break, para hacer un cambio de mi universidad y también para conocer esta cultura y este país mejor. Entonces he elegido cosas como historia Latinoamérica, sistema político de Bolivia. En verdad fueron las cosas más fuertes, pero en verdad me han ayudado mejor para entender la historia. Bolivia, como he dicho, es súper diverso. Entonces tiene partes donde hay pasajes que solo son desiertos, hay paisajes que son de Amazonía, hay partes que son solo montañas, ¿no? Por ejemplo, aquí alrededor de La Paz hay altiplano, hay el lago Titicaca, que es el lago más grande en esta altura, en una altura así, y es súper diverso. Puedes viajar un montón, puedes ver muchos animales, muchas diferentes culturas. Eso es una gran parte porque yo recomiendo Bolivia como destino para tu intercambio. Bueno, la Universidad Católica tiene varios cursos interesantes y también el ambiente de la universidad es muy bonito, ¿no? Hay un parque donde puedes relajar, siempre hay gente que te pueden ayudar. La gente son amables, las cosas son interesantes, entonces el paquete conjunto es muy bueno. Si quieres ver algo diferente de Europa, de Alemania, Bolivia es un perfecto lugar para eso.